Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast. Para esta ocasión hemos seleccionado un tema de gran actualidad, la ley Crea y Crece y su vinculación con la factura electrónica. Para tratar este tema contamos con la colaboración de nuestro compañero David Montía. Hola David, buenos días. Buenos días, Joserra, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos? Si nos puedes dar una breve descripción de lo que es la ley Crea y Crece. Pues mira, para entender de dónde viene esta ley hay que hacer un poco de historia. En febrero de 2021, para facilitar la recuperación pospandemia, el Parlamento Europeo y luego el Consejo Europeo establecen lo que hemos llamado el mecanismo de recuperación y resiliencia. A partir de este mecanismo nacen los planes Next Generation y esto tiene también un reglamento que, por si a alguien le interesa, es el 2021/241. Y en cumplimiento de este reglamento y de estos planes, el Gobierno español, concretamente el Ministerio de Economía, en septiembre de 2021 aprueba lo que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Dentro de este plan existe o se ha creado la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que tiene como nombre corto la Ley Crea y Crece. ¿Qué pretende esta ley? Bueno, esta ley nace con el objetivo de proveer un marco jurídico que impulse la creación y el crecimiento de empresas de una manera ágil y flexible, también dando respuesta a algunas recomendaciones que había de diferentes organismos internacionales y podemos decir que está pensada para mejorar el clima de los negocios y aumentar la demografía empresarial del país. En resumen, esta es una ley del Ministerio de Economía que se hace en cumplimiento de normativas europeas y que tiene como principales objetivos dos: facilitar la creación de empresas y favorecer el crecimiento de estas. Entonces, esta ley Crea y Crece, ¿qué relación tiene con la factura electrónica? Bueno, entre el paquete de medidas que contempla la ley encontramos reformas que buscan mejorar el clima de los negocios para facilitar su crecimiento. Y dentro de ello hay un objetivo claro, que es la lucha contra la morosidad, que se considera que es uno de los factores principales que limita el crecimiento y que en España es claramente una asignatura pendiente. Pues bien, lo que impulsa la ley es la factura electrónica, haciéndola obligatoria porque se considera que va a ser un mecanismo que permita reducir la morosidad, ya que cuando digitalizas un proceso lo que estás haciendo es dar visibilidad a los datos y en este caso a los datos de cumplimiento de los plazos de pago. Y David, ¿cuándo va a entrar en vigor esta nueva ley Crea y Crece? La ley se publicó en el BOE el 29 de septiembre de este mismo año, de 2022, y dice que va a entrar en vigor, la propia ley dice que todos los artículos, excepto dos, entran en vigor a los 20 días de su publicación. Hay dos que no entran. Uno es el capítulo 5, que es un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, y el otro es el que nos ocupa, que es el artículo 12, que es el relativo a la factura electrónica y que tiene sus propios plazos y más complejos que todo esto. Entonces, esta nueva normativa de factura electrónica, ¿cuándo empieza a aplicar? Pues mira, lo que establece la ley es que el Gobierno tiene 6 meses para redactar un reglamento que, bueno, pues establezca todas las normativas y todas las cuestiones técnicas relativas a la factura electrónica o a los cambios que hay que hacer con las leyes de factura electrónica. Y a partir de esos 6 meses, es decir, a partir del momento que se publique el reglamento, hay un año para aquellas empresas que facturen más de 8 millones, lo cual quiere decir que si contamos la publicación más los 6 meses más un año, nos vamos aproximadamente a finales de marzo de 2024 y 2 años para aquellas que facturen menos de 8 millones, lo cual quiere decir que nos vamos a finales de marzo de 2025. Y David, pues cambiando un poquito de tema, no tantas fechas, ¿cuáles son los objetivos de la ley Crea y Crece pues en lo que es en materia de facturación electrónica? Bueno, hay diferentes objetivos a los que se pretende llegar mediante el uso de la facturación electrónica, ¿vale? Por ejemplo, mejorar la transparencia de las operaciones mediante el uso de medios electrónicos, favorecer la transformación digital de todo el tejido empresarial, pero también o sobre todo de las empresas
pequeñas. Reducir el coste de las transacciones entre empresas y, como decíamos al principio, poniendo especial énfasis en lo que es la reducción de la morosidad, dando trazabilidad a las operaciones, ¿vale? Se entiende que lo que estás haciendo con la trazabilidad es dar acceso a la información de los plazos de pago y, por tanto, pues bueno, combatir la morosidad o por lo menos hacerla más difícil. ¿Y esta obligatoriedad del uso de factura electrónica va a afectar a todo tipo de empresas? Lo que dice la ley es, si lo resumimos, concretamente el artículo 12, que es el que habla de este punto, la ley dice, todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos, ¿vale? Pero si analizamos dónde se factura, tenemos tres casos. El primer caso sería el que llamamos B2G, es decir, empresas en su relación con las administraciones públicas, donde ya existen normativas que obligan al uso de factura electrónica y en este ámbito no hay cambios. Tenemos el ámbito B2C, que es todas aquellas relaciones entre empresas o autónomos y personas físicas, es decir, al final clientes o usuarios finales, donde tampoco hay cambios. Y lo que ya establece la ley es que si una empresa quiere enviar una factura electrónica a un cliente, tiene que pedir su autorización y si un cliente quiere recibir factura electrónica por parte de la empresa, pues tiene que solicitarlo a la empresa. En B2B, es decir, relaciones entre empresas y autónomos, es donde realmente se produce el cambio, ¿vale? Porque aquí se convierte en obligatorio, ¿vale? Todas las empresas están obligadas y estarán obligadas tanto a emitirlas como a aceptarlas y a disponer la capacidad de procesarlas, siempre siguiendo todo lo que establezca el reglamento cuando se publique. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas para cumplir con esta nueva normativa de factura electrónica? Bueno, habrá que hacer transformaciones. Para gestionar la factura electrónica serán necesarios cambios tecnológicos en los sistemas de gestión de las empresas. En algunos cambios en el propio ERP o el software de facturación que esté utilizando la empresa, pero en otros quizá lo que habrá que hacer es incorporar softwares adicionales, software satélite, conectado con el ERP o el software de facturación para que complementen aquello que el ERP no hace en este ámbito. Entonces, nos encontramos por una parte que hay los casos donde tenemos que enviar facturas a clientes. En este caso, las empresas tendrán que ser capaces de emitir las facturas en formato electrónico, garantizando la legibilidad, autenticidad e integridad de las facturas, lo cual digamos que la manera más estándar de hacerlo es utilizando una firma digital avanzada. Aquí, en cuanto al formato electrónico, lo que sí que hay que decir es que cuáles serán válidos está pendiente de determinar a partir de este reglamento que decimos que se está redactando en estos momentos, pero no esperamos que haya muchos cambios, ya que la propia ley dice que se deberán respetar los formatos que se están utilizando actualmente, ¿vale? Pero bueno, habrá que esperar a que salga el reglamento. Para enviar facturas también tendremos que ser capaces de procesar las comunicaciones, es decir, cuando enviamos una factura a un cliente, este nos va a tener que responder dando acuso de recibo, diciendo si acepta o no la factura y posiblemente también dándonos fecha de pago previsto de esa factura, por tanto tendremos que ser capaces de procesar esos mensajes. Y finalmente tendremos que conservar las facturas de manera que podamos ponerlas a disposición de cualquier cliente que lo solicite durante el plazo de 4 años. Bueno, van a tener que ser capaces de poder acceder mediante lectura, copia o descarga de la factura, lo cual también a falta de ver qué dice el reglamento, pues lo más probable sea que tengamos que montar un portal para que los clientes puedan acceder a sus facturas. En el caso de las facturas que recibimos de nuestros proveedores, pues tendremos que ser capaces de recibirlas, procesarlas, posiblemente validar la factura, la firma digital que incluye esa factura. Tendremos que ser capaces de enviar un acuse de recibo, la aceptación o no de esa factura y, como decíamos en el caso anterior, posiblemente también las fechas previstas de pago. Y algo que ya estaba previsto en la ley,
y, bueno, pues en este caso la nueva ley se reafirma, que es publicar los datos relativos a los plazos de pago y su cumplimiento. ¿Y van a contar las empresas con ayudas públicas o subvenciones para montar todos estos sistemas necesarios? Sí, por una parte existe ya el kit digital, ¿vale? Que está hecho con fondos europeos, Next Generation, y para el cual ya hay dos ámbitos concretos, los fondos orientados a facturación electrónica y los fondos orientados a digitalización en general. Esos fondos ya son aplicables a este tipo de proyectos. Pero después también hay que decir que los fondos Next Generation se han repartido a través del gobierno español, la mayoría de ellos a través de administraciones locales, ¿vale? Lo cual quiere decir que hay múltiples ayudas tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos, como en diputaciones o incluso en cámaras de comercio. Bueno, hacer una relación aquí sería difícil, hay que ver en cada caso, pues habrá que consultar con la administración local correspondiente cuáles son las ayudas que aplican. Y David, lo contrario, ¿habrá sanciones previstas por el incumplimiento de la ley Crea y Crece? Sí, bueno, ya sabemos que en estos casos siempre hay sanciones. Hay previstas sanciones para aquellas empresas que no permitan a los clientes recibir las facturas en formato electrónico o que impidan el acceso a las mismas o que no acepten recibir facturas en formato electrónico. En este caso, las sanciones son de hasta 10.000 euros. Pero indirectamente también hay otras sanciones, porque como decíamos, esta ley está prevista para mejorar la problemática de la morosidad y, por tanto, lo que va a ocurrir es que todas aquellas empresas que no cumplan con los plazos de morosidad no podrán acceder a licitaciones públicas, no podrán participar en licitaciones públicas y tampoco podrán acceder a ayudas públicas de la administración. Pero, David, además del hecho, ¿no?, de cumplir con la ley, ¿qué otros beneficios puede aportar el uso de la factura electrónica a una empresa? Bueno, más allá de que esta evolución es imparable y, por tanto, todas las empresas van a tener que adaptarse tarde o temprano, yo diría que ya casi más temprano que tarde, hay beneficios asociados a la gestión electrónica de las facturas y por ello lo que conviene es, en este proceso de adaptación, plantear proyectos que nos permitan sacar el máximo de beneficio, es decir, aprovechar al máximo los beneficios de manera que podamos obtener un retorno que muchas veces nos va a acabar pagando el proyecto de adaptación, ¿no? Estamos hablando de beneficios económicos. Sí, por supuesto, el ahorro económico probablemente es el más atractivo de los beneficios que nos propone la digitalización de cualquier proceso, pero en este caso concreto de las facturas, ya que reduce de manera drástica el tiempo que las personas de los equipos de la empresa dedican a ese proceso, ¿no? Y por tanto, que normalmente son procesos tediosos, repetitivos y que aportan poco valor y por tanto pueden dedicar ese tiempo a tareas que aportan mucho más valor. Si además pensamos que todo esto conlleva dejar de gestionar papel, el poco que todavía se gestione, pues podemos pensar en otros costes que nos ahorramos, como el franqueo, el coste del propio papel, la gestión de la impresora, tanto los consumibles como el propio mantenimiento de la impresora o incluso costos de almacenamiento del papel. La mayoría de estudios nos dicen que gestionar un documento en formato papel y de manera manual, pues puede tener un coste de alrededor de unos 6,9, 7 euros y esos mismos estudios nos indican que nos podemos llegar a ahorrar hasta el 90% de ese coste, ¿no? Que el coste puede ser 10 veces menor si lo hacemos de manera digital. Pero también estamos hablando de reducción de tiempos de proceso, ¿no? Son procesos que están digitalizados y por tanto automatizados y evidentemente pues ello supone que se reduzca el tiempo que tarda en el proceso, por ejemplo, el tiempo que tardamos desde que una factura entra hasta que termina su proceso, lo cual nos puede permitir, por ejemplo, pues cumplir con los plazos de pago de una manera más fácil o lo que indirectamente se produce es una mejora de la relación con los proveedores, ¿no? Y, ¿por qué no decirlo? También evitar sanciones si cumplimos con los procesos de pago.
O también en este caso podríamos hablar de eficacia, ¿no? Es decir, reducción de errores. Todos los procesos manuales conllevan potenciales errores humanos. Si reducimos el factor humano, reducimos también las distorsiones que estos errores provocan. Además, en caso de que se presente cualquier problema, la digitalización nos permite automatizar este proceso de manera que lo resolvemos, automatizar la resolución de ese error, de manera que resolvemos en el mínimo tiempo posible y haciendo, pues, por ejemplo, automatizando la gestión de envío de alertas o de proceso de incidentes, etcétera, sin que tenga que estar un usuario permanentemente pendiente de si se han producido o no los errores. Pero aparte de estos beneficios que claramente tienen un impacto económico, ¿podemos hablar de otras ventajas de la factura electrónica? Sí, estamos hablando de beneficios que quizás, perdón, son más difíciles de cuantificar, pero que indudablemente mejoran de manera clave el funcionamiento de las empresas. Por ejemplo, la industrialización del conocimiento. Estaremos trabajando con un flujo común donde las reglas y los procesos se han consensuado de antemano. Además, cualquier cambio de funcionamiento se registra en el software una sola vez. Así, la adaptación a las nuevas reglas es mucho más rápida y segura. También se simplifican los procesos, ya que lo que estamos haciendo es integrar a todos los interesados en el mismo entorno. Indirectamente, lo que estamos haciendo aquí es mejorar el tiempo de onboarding. Es decir, todos los empleados, por muy cualificados que estén, emplean cierto tiempo en aprender los procesos, sistemas y protocolos. Con el proceso manual, el conocimiento está en las personas, lo cual dilata toda la parte de onboarding o de adaptación a ese proceso. Y, bueno, pues si lo que tenemos es una solución tecnológica, este tiempo se reduce, ya que el conocimiento y los pasos se encuentran en la aplicación, que es quien tira de los usuarios y les guía en las acciones a realizar. Por otra parte, podemos hablar también de transparencia. El proceso digital va registrando los pasos de manera que en cualquier momento podemos saber en tiempo real dónde se encuentra cada documento, cuál es su estado, la persona responsable, etcétera. Además, nos ofrece trazabilidad, lo cual nos permite saber a posteriori qué, cuándo, quién de cada paso del recorrido que ha realizado esta factura. También hay una mejora clara de la gestión, porque esta información de la que estamos hablando, lo que nos está ofreciendo son indicadores. Qué tipo de errores se producen, cuál es el origen, cuánto tiempo se tarda en procesar. Y estos indicadores nos permiten tener la información para tomar las decisiones adecuadas y, evidentemente, actuar. Y, finalmente, estamos hablando de procesos más sostenibles. Con el uso de la factura digital, no solamente estamos dejando de recibir papel, sino también dejamos de imprimirlo o de fotocopiarlo. Evidentemente, reducir el consumo de papel es una medida que colabora con la sostenibilidad medioambiental y nos permite cumplir con la responsabilidad social corporativa. Lo cierto es que, David, la ley CREE y crece y la factura electrónica han venido para quedarse. Todas las empresas van a tener que adecuar a su cumplimiento en un tiempo récord. David, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Ha sido un placer contar contigo en este podcast y te emplazamos a nuevos podcasts. Muchísimas gracias, David. Muy bien, gracias, José Ray, y hasta la próxima. Un saludo. Hasta ahora.